Antes de comenzar, quisiera agradecer a todos aquellos que visualizan mis vídeos y que, además de España, me siguen desde México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, etc. A todos, muchas gracias. El final de la Segunda Guerra Mundial no trajo del todo la esperada paz y tranquilidad al mundo. Los aliados habían perdido aquello que les unía, una vez vencida Alemania, las diferencias ideológicas entre los vencedores, y la distinta visión sobre el nuevo orden provocaron un clima de enfrentamiento constante hasta la década de los 90 del siglo XX. Hola, yo soy Fran Profe Sociales y esto es, La Respuesta te la da el de Historia. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, muchas gracias por estar al otro lado de tu dispositivo. Tratar la Guerra Fría daría para varios vídeos. Y aún así siempre nos dejaríamos algo en el tintero. Así que lo que vamos a hacer hoy es establecer las líneas generales de este periodo. Podríamos dividir este periodo en 4 fases. La formación de los bloques, la Guerra Fría y la coexistencia pacífica, el retorno a la tensión, y por último la desaparición de la URSS. Y ahora, antes de continuar, te pido que mires abajo del vídeo y le des a suscribir. Y si puedes, y quieres, que lo compartas también. El final de la Segunda Guerra Mundial demostró el antagonismo del liderazgo mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que representaban dos modelos políticos, sociales y económicos opuestos. Estados Unidos como líder del capitalismo liberal, y la URSS como líder del socialismo comunista. A partir de 1947 se consolidó el telón de acero. Estados Unidos promovió la doctrina Truman, una intervención estadounidense contra la amenaza comunista, el Plan Marshall, ayudas económicas para promover la reconstrucción europea, y la OTAN, una alianza militar entre los países del Atlántico Norte. La URSS propuso el informe Yanov, que denunciaba las acciones de Estados Unidos en Europa, el Cominform, una organización que unía países comunistas, y el Pacto de Varsovia, una alianza militar entre los aliados socialistas. Alemania se dividió en 2 estados, uno bajo control de los 3 aliados occidentales y el otro bajo dominio de la URSS. Igualmente, Berlín fue dividida en 4 zonas, que quedaron en manos de los aliados. Cuando los aliados occidentales decidieron unificar sus zonas en Berlín, la URSS decidió bloquear la parte occidental de la ciudad. No hay que olvidar que Berlín está en la zona controlada por los soviéticos, pero Estados Unidos utilizó un puente aéreo para salvar el bloqueo. Finalmente, las tensiones entre ambos bandos y el temor a una huida hacia el Berlín occidental provoca que los soviéticos levantaran el conocido como Muro de Berlín en 1961. La Guerra Fría consistió en un modelo de relaciones internacionales basado en enfrentamientos permanentes entre los bloques. La competencia se manifiesta en varios conflictos periféricos: Corea, Vietnam y Cuba. La Guerra de Corea. El norte fue ocupado por la Unión Soviética y el sur fue ocupado por Estados Unidos. Después de la guerra de 1953, se establecieron 2 estados opuestos que todavía existen, y de hecho continúan teóricamente en guerra ya que no se ha firmado un tratado de paz, solo un armisticio. Guerra de Vietnam. En 1954, las guerrillas comunistas declararon la independencia de Vietnam, hasta entonces era una colonia francesa, y establecieron 2 países antagónicos. Estados Unidos intervino para evitar el establecimiento de un solo Estado comunista, pero se retiró en 1973. Después de la guerra, el país se unificó y se estableció el comunismo. Crisis de misiles. En 1961, la Unión Soviética intentó instalar misiles nucleares en Cuba, donde triunfó un régimen revolucionario. La respuesta de Estados Unidos fue someter la isla a un bloqueo naval y casi condujo a una confrontación militar directa, pero la Unión Soviética se retiró con la promesa de desmantelar las bases de misiles. A finales de la década de 1950, Khrushchev y Kennedy fueron más tolerantes e implementaron la política de coexistencia pacífica, mediante el establecimiento de acuerdos y cese de la carrera armamentística. El modelo soviético es muy atractivo en muchos países descolonizados que quieren resolver sus problemas económicos y sociales. En América Latina, la Revolución Cubana promovió la guerrilla en todo el continente, y hubo una breve revolución en Nicaragua. En Asia, su influencia es prominente en China, Corea del Norte, Indochina, Afganistán y Oriente Próximo.
En África, Argelia, Libia y otros países cuentan con el apoyo de la Unión Soviética y Cuba. Estados Unidos también ha establecido influencia en muchos países y regiones del mundo: América Latina, Norte de África, Irán, Pakistán, Israel, etc. Desde la década de 1970, debido a la crisis del petróleo, la derrota de Vietnam, la invasión soviética de Afganistán y otras razones, el estatus internacional de Estados Unidos parece estar en peligro. En respuesta a esta situación, Reagan propuso una política exterior intervencionista en los años 80. Tras el empuje de los Estados Unidos, y el esfuerzo de la Unión Soviética por igualarlo, la economía del sistema soviético está estancada, la tecnología está atrasada y el nivel de vida de la gente es bajo. En 1985 Gorbachev inició el proceso de reformismo, trató de revitalizar la productividad económica, perestroika. Propuso una apertura política y elecciones libres, glasnost, para introducir cierta democratización. Formuló una política exterior conducente al desarme y promovió el diálogo con Estados Unidos. El movimiento reformista acabará con el régimen político comunista en Europa del Este. En un corto periodo de tiempo, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumanía se transformarán en sociedades democráticas y capitalistas, y Alemania se reunificará. De manera similar, en la Unión Soviética, las reformas, después de un intento de golpe de Estado, llevaron a la supresión del régimen comunista y la división de la Unión Soviética en 15 repúblicas independientes. Posteriormente, en la mayoría de países del tercer mundo, el sistema comunista desapareció y se aceptó la economía de libre mercado. Cuba, Vietnam, Corea del Norte y China serían las excepciones. Bueno, hasta aquí este breve resumen, no olvides suscribirte y compartir. Y recuerda, la respuesta te la da el de historia.